Buenas noches. A continuación voy a realizar una breve exposición relacionada con las corrientes teóricas para analizar las economías no capitalistas. Entonces, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que no todas las sociedades y no todos los grupos humanos han tenido históricamente los mismos criterios eh, de intercambio de bienes y servicios basados en una perspectiva netamente económica o como la hemos conocido en el capitalismo de producción basada en la productividad y sustentada, digamos, en un intercambio económico, usualmente a través del dinero, sino que existen una amplia gama de formas en las que se realizan esos intercambios y que han estado ligadas a elementos de orden cultural y de relaciones mm, que son, como mencioné antes, muy diversas, eh, guiadas en algunos grupos por elementos que tienen que ver con parentesco, en otros grupos por una perspectiva comunal en la que lo que concierne a un individuo concierne a todos. Entonces, estas perspectivas grupales eh, son distintas a las perspectivas individuales que terminan, digamos, dominando la posición capitalista. Entonces, como decíamos, hay diversas formas de conocer estas perspectivas no capitalistas de las relaciones entre colectivos humanos. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que desde el siglo XVIII en adelante, los economistas políticos clásicos, incluidos Carlos Marx, basaron sus argumentos en la teoría del valor-trabajo, distinguiendo la cantidad de bienes necesarios para satisfacer a los miembros de una sociedad y asegurar su reproducción, y la producción de excedente que está por encima de las necesidades de subsistencia de los miembros. Los economistas neoclásicos del siglo XX han rechazado la teoría del valor-trabajo, afirmando que la distribución se basa en los costos de los bienes diversos frente a los factores de producción. Entonces, eh, este es un análisis que es bien interesante y bien valioso, que precisamente los autores que se trabajan en la presente exposición, que son los sugeridos en la actividad académica, nos muestran que estas formas, digamos, de producción y este manejo del excedente que es tan importante en la perspectiva capitalista, tiene diversos matices, por llamarlo de esa manera, en los grupos de economía no capitalista, que fundamentalmente son grupos, hasta donde puedo yo comprender, que existen hasta el siglo XIX aproximadamente. Entonces, frente a estos sistemas de producción no capitalista, los estudiosos han demostrado que existen sociedades con diferentes modos de producción caracterizadas por la forma económica en la que el excedente de trabajo eh, o la remuneración se extrae de los productos directos, lo que distingue los productos directos en los estados capitalistas de aquellas sociedades tribales que no son capitalistas, están organizadas o que están organizadas por el parentesco, es que han sido separados de los medios de producción, mientras que estas últimas retienen la posesión o el control sobre ellas. Es decir, que en el sistema capitalista, quien produce usualmente, digamos que no está directamente ligado a la producción, mejor dicho, sí está ligado porque produce, pero lo que produce no es para él, ¿no? Es para otra persona. En cambio, en esos grupos, quien produce sí tiene posesión sobre lo que produce y, digamos, disfruta del beneficio directo de lo que produce. Lo que produce, o sea, está inserto en lo que produce. En cambio, en el sistema capitalista no, se produce para un otro. Em, entonces, las características más distintivas de las sociedades tribales que manifiestan el modo de producción comunal por parentesco son, primero, una propiedad colectiva de los modos primarios de producción,
y una ausencia de la división social del trabajo en la que los miembros de un grupo se apropian permanentemente del producto social o el trabajo de los productores directos. Cada individuo depende de la comunidad en su conjunto. La distinción desaparecerá cuando el enfoque se extiende más allá de un solo individuo o de un solo proceso laboral. Se invierte de un proceso de trabajo a otro y puede cambiar cuando una persona es consumidor y luego es productor y digamos que va cambiando su rol. En algún momento es productor y en otro momento es consumidor. Pero en el momento en que es consumido, porque digamos en el capitalismo también una persona produce en un momento y en otro momento es consumidor en otro proceso productivo. Pero acá digamos que como las personas mismas están insertas en ese proceso porque les pertenecen, digamos que el asunto se da mucho más digamos, desde sus relaciones, ¿no? Porque son comunidades que, como decíamos anteriormente, muchas de ellas se definen de forma, por vínculos de parentesco, entonces son comunidades donde como que lo que existe les pertenece a todos. Ahora bien, no todas funcionan de la misma manera, porque también nos mostraron en las lecturas que existen diversos grupos con visiones diferentes. Existen también grupos que conquistan a otros, entonces por ejemplo los incas o el Imperio Bizantino, o sea, digamos que no todas las formas pueden entenderse de una manera homogénea, pero digamos que hablando de estos grupos tribales con una economía comunal se puede entender así. Ahora bien, en algunas de estas sociedades, en el siglo XIX, los individuos y los grupos se retiran del trabajo directo y dependen del trabajo de otros, o sea, se manejan también relaciones de cooperación, de colaboración entre los miembros. Sin embargo, su capacidad para apropiarse del trabajo depende no solo de la posición de autoridad que tenga en ese grupo, sino también de la continua buena voluntad de la comunidad. Entonces, digamos que existe la posibilidad de que la comunidad también defina eh, las formas como se va a dar esta dependencia en algunos momentos del trabajo de los otros y también, como se decía anteriormente, de la jerarquía que tenga este individuo. La aparición de una posible división social del trabajo genera tensiones que hacen que estas jerarquías, digamos, sean inestables. Esto ya, digamos, desde el punto de vista del capitalismo, esta división social del trabajo hace, desde el punto de vista de los autores que aquí se manejan, que estas jerarquías sean ya inestables. Ahora, entonces, el siguiente tema muy importante que aquí se maneja es el tema del intercambio y como intercambio se define una pauta panhumana de dar y recibir objetos y servicios que son valiosos. Los intercambios pueden ser recíprocos y en estos el flujo de servicios y productos del trabajo parece depender de un control, de un contraflujo definido. Los implicados en el intercambio forman según su necesidad y dan sin ninguna regla establecida de tiempo o cantidad. Se regulan productos o servicios sin ningún pensamiento o expectativa de devolución. Entonces, esta forma de relación comunal, las personas, digamos que no necesariamente pueden verse beneficiados de este proceso productivo. Digamos, pueden serlo o pueden no serlo. Sin embargo, las personas, digamos que participan en él. También la devolución puede no ser inmediata y no se efectúa ningún cálculo sistemático del valor de los servicios y productos intercambiados, a diferencia del capitalismo, donde hay una clara identificación de la retribución que va a tener. O sea, el intercambio es claramente definido, qué se da, qué recibe, de una perspectiva muy concreta y muy específica. En cambio, en este tipo de sociedades no existe esa predeterminación de lo que se da y lo que se va a recibir. No existe, digamos, un cálculo definido en ese sentido.
Como intercambio recíproco, entonces manifiestan los autores que se insertan en las relaciones de parentesco y rituales que pueden oscurecer el significado de la conducta de intercambio. Entonces, digamos que esta reciprocidad no es entendida, digamos, de la forma como se plantea en el capitalismo, sino que es una, digamos, una perspectiva donde no se espera efectivamente cómo se va a devolver esto que se da. También se plantea el término de la redistribución y digamos que se plantea la redistribución estratificada, donde los trabajadores deben contribuir a los fondos centrales o sufrir castigos y puede que se les dé algo a cambio o no. Entonces, también esta definición esta retribución que la persona va a recibir también depende también a veces de los criterios y elementos culturales de las comunidades. Y finalmente se define el intercambio de mercado y en ese sentido se manifiesta que los mercados aparecen en forma rudimentaria donde quiera que los grupos de gentes ya no tengan lazos de parentesco eh, dentro del intercambio de los artículos. O sea, digamos que este mercado aparece cuando las relaciones de parentesco ya no existen. O sea, cuando ya no existe ese principio, digamos, como de pertenencia, este vínculo de, digamos, ético, si se puede llamar de esa manera, de relación, del beneficio de la colectividad, de la pertenencia a un grupo, de los sistemas de interacción muy cercanos y muy definidos entre el grupo. Entonces, cuando ya no existe eso, existe el mercado. O sea, en el mercado se desdibujan esas relaciones y ya empieza a obrar es otro tipo de lógica diferente. Es la lógica, digamos, del consumo, el intercambio, pero el intercambio basado, digamos, de una forma definida entre lo que se da y lo que se recibe, entre capital. En cambio, en ese tipo de grupos, esas relaciones pues funcionan de manera diferente, ya no existe una compra-venta como si existe en el sistema capitalista. Entonces, fíjese que es un análisis muy interesante de cómo estas formas de relación no son siempre o no han sido siempre desde el punto de vista económico, sino que han sido formas insertas dentro de procesos culturales y simbólicos de los colectivos humanos. Muchas gracias.